Hola a todos. Hoy vamos a hablar de algo que la gente muchas veces obvia porque cree que tienes derecho a ponerte tu instalación de coche eléctrico donde tú quieras, como tú quieras, etcétera, etcétera. Así que vamos a hablar con un administrador de fincas sobre los aspectos legales del coche eléctrico. Bienvenidos a Charla Motor. Hola amigos, bienvenidos a Charla Motor. Hoy estamos con Ramón Trigueros, administrador de fincas, que nos va a orientar en todo lo que tenemos que hacer para la compra de un coche eléctrico, en los aspectos legales y los posibles problemas que podamos tener en las casas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y empezamos con el interrogatorio. Pues venga. Bueno, Ramón, empecemos por el principio. Yo me quiero comprar un coche eléctrico, no tengo ni idea, Sí. Y vivo en un chalet. ¿Qué tengo que hacer? En un chalet simplemente controlar la potencia que tengas contratada dependiendo del tipo de cargador que vayas a instalar también. Como hay cargadores de diferentes potencias y rapidez en la carga, pues implica eso unas potencias diferentes. Ese estudio tienes que hacerlo individualmente, entiendo, con cada cargador que se vaya a hacer. Y luego, básicamente, instalar en el exterior de la vivienda, efectivamente, para no depender de enchufes de dentro de la vivienda, un enchufe más. Si es el básico, el más sencillo, normalmente con sacar un enchufe más de los que en cualquier vivienda unifamiliar puede haber para luz externa o lo que sea, o hacer uno nuevo y ahí enchufarlo y con eso es suficiente. ¿Qué recomiendas? ¿Que utilicemos el mismo contador de casa o coger un segundo contador o una segunda línea? Yo entiendo que en una vivienda individual no merece la pena la segunda línea ni el segundo contador, porque lo único es, salvo que se vaya a contratar una potencia muy grande que luego obligue a unos fijos continuos en la vivienda, normalmente es más rentable. Yo, de hecho, conozco personas que lo han hecho con la tasa normal y no tienen ningún problema porque utilizan el cargador, digamos, de menos potencia. Correcto. ¿Hace falta algún tipo de inspección o permiso? Nada. ¿Te viene el fabricante, te pone su cargador? Para que veas un poco el símil, es como si tú lo enchufaras en el salón de la casa. Por una ventana, metes el cable, lo enchufas, es lo mismo. O sea, no hay que hacer nada más si no exige cambio de potencia. Vuelvo a insistir en los cambios de potencia, así que la compañía tiene que comunicársele y la compañía a su vez es la que tiene que dar el visto bueno, pero vamos, eso con un boletín de un instalador eléctrico cualquiera normalmente es suficiente. Bien, y si yo tengo una casa con menos potencia de lo que el cargador es capaz de manejar, ¿qué pasaría? Ahí habría que aumentar la potencia. Lo que pasa es que ya cada uno tiene que echar o calcular si ese aumento de potencia con la base fija es más interesante o no que hacer lo que decías, una segunda línea con muy poca potencia. Eso depende, ya son circunstancias auténticamente cada una individual. Vale. Vamos ahora al segundo caso, que es el que es más común, que es el garaje comunitario. ¿Ahí qué pasa? Ahí en los garajes comunitarios hay o puede haber más de una problemática, por desgracia. La primera es que tengas la posibilidad o la cercanía de la vivienda, porque si se hace utilizando un único contador, el de la vivienda, que es como hasta ahora se está desarrollando básicamente estas actuaciones, si tienes eso, básicamente el problema es la distancia. Hay viviendas que el garaje está justo encima de las viviendas, bueno, pues relativamente se supone que los cuartos de contadores que están en las plantas bajas o en las entreplantas tienen una cierta distancia, simplemente ahí es calcular los lugares del recorrido para llegar al garaje y luego en el garaje hacer un recorrido. Lo malo es en urbanizaciones que estén compuestas de bloques distribuidas en un jardín o en una zona común, que haya distancias muy grandes desde la vivienda, que a su vez debajo de la vivienda o muy cerca de la vivienda sí está el contador, a donde está el punto de carga del vehículo. Eso en algunas comunidades puede haber distancias que estamos hablando de muchos metros, y con lo cual muchos metros significan un encarecimiento del precio de la instalación que te hacen, que en muchos casos no la cubre ya totalmente el vendedor de coches o la empresa vendedora de coches, el concesionario. ¿Y esa instalación va por cuenta del usuario? Esa instalación va siempre por cuenta del usuario, porque ahora mismo
todavía está muy difícil lo que sería lo idóneo, que es que las comunidades de propietarios hicieran una instalación en un punto de los garajes donde se pudieran poner segundos contadores, tableros con segundos contadores y una distribución canalizada por una, llamamos red de cables, una autopista de cables, que no permitiera que luego los garajes se puedan convertir. Ahora hay poca demanda, a lo mejor es un 10%, un 2% en muchas casas, muy pequeña, uno de 50, pero que en el futuro, con 20 o 30 vehículos en un garaje, con perdón, eso puede ser un patio de la verbena, o sea, puede ser la verbena, de cables. Yo es que en mi caso, por ejemplo, yo vivo en varios bloques y tenemos un garaje comunitario. La comunidad no se puede negar a que yo monte mi instalación. No puede negar al montaje individual, con comunicarlo. Lo único que la comunidad sí tiene, porque más que nada porque va por zonas comunes y puede afectar a instalaciones comunes o efectuar pasos de cable por zonas comunes, sí controlar o dar el visto bueno a la instalación que se pretenda hacer, porque no se puede permitir que en una instalación, supongamos que esté a una distancia de 300 o 400 o más metros y que vaya por medio un jardín, unas zonas comunes, alguien lleve un cable por el centro del jardín, ¿no? Hay que llevarlo por unos ciertos sitios, pero esos sitios implican que a veces hay que hacer canalizaciones o abrir huecos en forjados o en paso de plantas. Eso la comunidad tiene que saber por dónde va y tiene que dar un poco el visto bueno, pues si no, que recomiendas que antes de hacer nada consultes a la comunidad. Yo en los casos que ya he tenido alguno, hasta ahora todos se han regido por ese principio. Se les da la autorización porque no puede ser de otra forma, pero se les ha pedido que antes de hacer la instalación nos la expliquen, nos la enseñen, les damos el visto bueno o se le da incluso hasta a veces nuevas ideas que un instalador ajeno no conoce de las casas, recorridos que los instaladores ajenos no conocen. Normalmente funcionan por el camino más sencillo y básico, pero no necesariamente el mejor. Y sobre todo, vuelvo a insistir, estamos pensando que ahora mismo hablamos de un garaje de 150 plazas y puede tener un coche. Es un cable, es una canalización con su tubo y tal, una mangueta y tal. Pero, señores, si dentro de poco son 40, a veces va a haber sitio físico incluso en los techos o en las paredes por donde llevar el recorrido. Vale, y supongamos, me estoy poniendo en mi caso, sí. Y yo digo, bueno, muy bien, pues yo pongo un contador en una zona del garaje y es mío. Ahí me tendrá que pedir permiso, autorizar la comunidad. Ahí aparte de la comunidad ya sí que entra la compañía, porque toda toma de un contador tiene una alimentación de las compañías suministradoras. Ahí ya eso es un proceso diferente al que hemos comentado hasta ahora, porque hasta ahora era conectar al mismo contador ya existente con sus conexiones y tal. Entonces eso ya sería otro proceso que en algunos casos, ya digo, la idea es la mejor, pero las compañías, ni la industria, ni nadie ha ayudado hasta ahora para que eso sería, lo lógico es en garajes que tengan la posibilidad, crear una nueva cometida solo para los coches, con su tablero para contadores y que cada propietario quiera lo ponga ahí. Hay propietarios que dicen que no porque es tener dos contratos, bueno, pero eso ya son cada uno su casuística, ¿no? Lo que sí es cierto es que también en un momento dado, si la instalación básica, la que estamos hablando ahora desde el propio contador, habrá un momento dado también que se puede producir un tema, es que las conducciones generales están calculadas para un uso de unas viviendas con unos usos de luz, tal. Ya ha habido muchas inspecciones y muchas cosas eléctricas de compañías cuando se empezaron a poner en las casas aires acondicionados, lavadoras, lavavajillas, porque aumentaban la potencia. Es que esa sección habrá que ver si en un momento la propia sección que da de la compañía al edificio, en un momento aguanta si todos los vecinos de esa casa contratan y encima, aparte de contratar enchufe normal, enchufen los más rápidos, que implican unas potencias superiores. Los supercargadores, esos son unas potencias superiores. Entonces, entiendo que en un momento dado también habrá que ir pidiendo, decir, oiga, mire, volvemos a lo de antes, con uno no pasa nada, pero 40 o 30 o 20, en un momento dado puede sobrecargar líneas. Esos son los riesgos que creo que este tema, que es el futuro, eso es evidente, que por las restricciones que hay en las grandes ciudades, en Madrid concretamente, es el futuro, pero no se ha desarrollado, creo, lo suficientemente, no se ha pensado en los edificios, sobre todo yo vuelvo a insistir, en los edificios de comunidades de propietarios.
¿Por qué? Pues porque no estaban pensados hace 40, 50, incluso 30 años o 20, no estaban pensados para estos usos. Bueno. Entonces esas conducciones pueden plantear problemas desde, vuelvo a insistir, suma de potencias, recorridos por donde se hacen, alteraciones de los recorridos. Hay otro riesgo añadido a todos esos recorridos que no queremos nunca tener en cuenta, pero que existe, por desgracia, porque es lo humano, es el posible vandalismo en algunos casos. Y si algunos niños, no niños o lo que sea, porque es difícil definirlos, se dedican a luego un cable que va cruzando por el jardín, cortarlo, o trastearlo, son hipótesis a lo mejor muy de futuro, pero que a nosotros, nuestro trabajo, los administradores, nos hacen a veces pensar en ser abogado del diablo, en pensar en lo peor, pero es que por desgracia lo peor muchas veces acaba ocurriendo. O sea que tú nos recomiendas que siempre consultemos antes con la comunidad. De luego, eso es básico. Aunque creas que tienes la ley de tu parte. Básico, porque aunque se tenga la ley, en un momento dado la comunidad puede pretenderse hacer una instalación que la comunidad a su vez se defienda los intereses de todos los demás propietarios, porque van a alterar una zona común o van a causar un daño o una perturbación en una zona común. Hay que entenderlo, que aunque la ley no lo ha contemplado, vuelvo a decir, en un vacío de dejarlo en el aire, ¿vale? Si nadie está negando el derecho a, pero sí está diciendo, vamos a hacerlo ¿cómo? No el derecho. El derecho nadie lo niega, pero sí cómo vamos a hacerlo. Creo que es un sentido de lo que vuelve a implicar la palabra comunidad, la convivencia, y el decir, oiga, yo no puedo ir por donde me dé la gana. De hecho, yo pongo siempre un pequeño ejemplo a muchas personas, cuando, si recuerdan muchos, cuando se empezaron a instalar en España las antenas colectivas, que acabaron desapareciendo cientos de cables que había por fachadas por muchos sitios, y ahora ya es que nadie le entra en su imaginación que la antena vaya por otro sitio que no sea por una única conducción. Todo el mundo lo asume. Pues esto, a X años vista, tiene que acabar con un final así. O sea que tú prevés, como es lógico por otra parte, yo también creo que todo lo que se haga de forma independiente va a terminar regulándose. Va a tener que acabar con una regulación. Que luego esa regulación tenga que pagarla uno, el otro, no lo sé, porque no sabemos nunca lo que pueda presentar los gobiernos, ¿no? Pero evidentemente lo que es, vuelvo a insistir, en un garaje de 100 plazas, que tampoco las comunidades que llevo son de ese volumen, pero un garaje de 100 plazas en edificios no es tampoco exagerado. Y un garaje de 100 plazas, 50 juegos de cables, de tubos recorriendo el garaje, es que a veces, vuelvo a insistir, ya no va a ser no querer, es que no va a haber sitio. No va a haber lugares de paso para pasar de una planta a otra, o mil situaciones. Sería casi ya pensar en futuro. Y que las comunidades... Yo pienso que la ley debía de contemplar, a lo mejor, como ha pasado con muchas cosas, una obligatoriedad de, oiga señores, tienen ustedes X años, pero obligatoriamente tienen ustedes que dotar a los garajes de una instalación de la cual partir con contadores y tal, y que toda la persona que compre un coche eléctrico o que quiera utilizar un coche eléctrico en su casa, sepa que uno de los condicionantes que tiene es que va a tener que contratar una segunda línea. Pero yo pongo también otro ejemplo a veces, las personas que tienen casas en la playa, afortunados y las disfrutan, tienen contratada una línea, un segundo contador, y lo usan a lo mejor un mes, entre 12. Pues yo creo que es lo mismo, nadie contrata, doy de alta el mes de vacaciones y luego cuando me voy doy de baja el contrato y luego... O sea, es que hay que pensar que estos son unas obligaciones que tienes para tener unas ventajas, pero que las obligaciones están también. Muy bien, pues nada, Ramón, muchísimas gracias. Nada, y nos has aclarado muchas cosas. Yo lo único es la experiencia de lo que se va viendo en los últimos años, ya que empieza, evidentemente es un tema que está empezando a dar mucha vida ya. Que si alguien quiere hacerlo bien, no se lo tome a la ligera y que hable sobre todo la comunidad. Y yo sobre todo en estos casos, y no es defender la profesión, pero que aparte de la comunidad, que las personas que llevan las comunidades los hay súper informados y muy válidos, a veces no tanto, siempre que recurran y comenten con el profesional que esté en la casa, porque él, por experiencia, por otros sitios y por su propio conocimiento, seguro que le indicará lo más adecuado. Entonces, que lo primero consulten con la comunidad vía el profesional o vía el presidente, pero que consulten antes de que no se planten con un electricista allí a hacer, que a lo mejor la situación puede acabar muy tensa. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Nada. Vamos, hasta la próxima.
La última toma me he quedado con la mano, así que te iba a dar la mano, no me la has dado. Te lo digo por si lo quieres, que lo sepas, que lo cortes. Espera, espera, a ver, 1, 2, 3. Ramón, encantado. Muchísimas gracias. Nada. Y te daremos más la brasa para lo que haga falta. Gracias. De acuerdo. Amigos, hasta luego.